manejo del dinero lo ganamos, lo gastamos, lo debemos. Pero, según una encuesta del INEGI al cierre del año pasado, muy pocos lo invertimos. Por eso hoy en Tu Economía aprenderemos cómo invertir. Para mí una inversión es alguna actividad en la que tú, ya sea física o económicamente, en la que generes ingresos, buscando que, no sé, si por ejemplo incluiste alguna base de esta inversión, retribuya con una rentabilidad. Una inversión es básicamente comprometer recursos hoy con la expectativa de obtener mayores recursos en el futuro. Entendamos recursos no solo como dinero. Recursos son todos aquellos bienes tangibles o intangibles que nos generan valor. Un ejemplo muy claro y que todos vivimos todos los días es el tiempo. Pensemos en alguien que quiere hacer una maestría. Decide invertir su tiempo en estudiar esa maestría en vez de tal vez hacer actividades que le generen pues mayor felicidad, digamos, ¿no? O mayor satisfacción, pero está invirtiendo ese tiempo para obtener un mejor empleo. Hoy estamos invirtiendo el recurso del tiempo para aprender. Y para ayudarnos en este aprendizaje nos acompaña el doctor Clemente Hernández Rodríguez. Doctor Clemente, buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Empecemos por esa palabrita que nos causa por ahí incertidumbre y emoción. ¿Qué es la inversión? Invertir viene del latín invertere. Los antiguos decían que cuando tú derramabas algo, especialmente líquido, pensemos en aceite, era un gasto. Invertere significaba vertirlo hacia adentro, regresarlo a la vasija. Eso significa que es la actividad en la cual comprometemos fondos o recursos para obtener un beneficio, a diferencia de consumir, que es donde ponemos algo para que nos genere placer. Un ejemplo clásico de inversión es comprar una casa nueva. ¿Por qué? Porque no solamente nos va a servir para habitarla, sino que una vez que terminemos de pagarla, si es que no lo hacemos en efectivo, en el tiempo va a ser nuestra y se va a quedar como parte de nuestro patrimonio. Así que hubo un beneficio de usar fondos o usar recursos. De acuerdo, doctor. Y entonces, esa palabrita de invertir o revertir es donde entendemos que se nos va a regresar algo. Sí, y en efecto es consumo presente y consumo futuro. Es rechazar, consumir ahora para poner el dinero a trabajar y que después, en el futuro, me dé no solamente lo que iba a consumir ahora, sino un premio adicional, una utilidad o satisfacción. Se conoce en términos financieros como rentabilidad. Ese premio es lo que llamamos como rentabilidad o rendimiento, ¿cierto? Cierto. Muy bien, vamos a ir a un sondeo para conocer un poquito de aquellos que han invertido. Invertir es para todos. Como mencionamos hace un momentito, hay muchísimas formas de invertir. No necesariamente tenemos que pensar en estas inversiones en grandes mercados de valores en donde hay miles de variables que mueven los precios y los rendimientos. Todos los días, todos tomamos decisiones de inversión. Ya sea en inversión de tiempo, en inversión de dinero para en un futuro tener ahorros. Un ejemplo muy simple es, bueno, pues voy a hacer mi comida todos los días para llevarme a la oficina y así no tener que comprarla en la calle. Es una inversión porque al paso del tiempo necesariamente voy a tener un ahorro que entonces me va a permitir invertir en otras cosas. Si hablamos específicamente en inversiones de dinero en mercados de valores, sí depende muchísimo del perfil del inversionista. Los mercados financieros no son para todos, en el sentido de no todos estamos preparados para tomar las decisiones que se requieren y asumir los riesgos. Ahorita escuchamos que todos invertimos el recurso del tiempo, pero hablando del dinero, doctor, ¿por qué deberíamos invertir? Una respuesta muy simple es por salud financiera. La salud financiera puede ser personal, puede ser familiar, puede ser empresarial, pero es para que no se destruya el valor
de nuestros recursos, de nuestros fondos, de nuestro dinero. Si nosotros no ponemos a trabajar nuestro dinero tiene un enemigo que se lo está comiendo cada mes, la inflación. Y la inflación es el incremento generalizado en los precios. Entonces, vamos a suponer que en este momento yo tengo 1,000,000 de pesos y puedo comprarme un terreno. O puedo dejar ese 1,000,000 de pesos sin invertir, ahorrado, en un banco, como una cuenta de débito. Dentro de un año yo voy a tener 1,004,000 pesos en el banco. Pero cuando yo venga a ver lo del terreno, ese terreno va a costar 1,200,000. Y entonces yo me voy a dar cuenta que por salud financiera lo mejor que yo hubiera hecho es comprar ese terreno, comprar ese valor. Era lo más inteligente. Así que por salud financiera todos debiéramos de buscar la forma de poner a trabajar el dinero en nuestra utilidad, en nuestro beneficio. Lo contrario es consumir o simplemente dejarlo guardado, ahorrar, sin que tenga la suficiente capacidad para recuperarse sobre ese proceso inflacionario. Excelente, doctor. Entonces, ahorita escuché que todos debiéramos invertir. Y sé que algunos vamos a decir, no podemos, no nos alcanza, pero en realidad es que todos debiéramos poder hacerlo. Todo el que tenga recursos puede invertir. Y recursos, ya lo decíamos, es el tiempo, es la salud o la juventud, es el dinero. Entonces, todos los que tenemos un recurso lo podemos poner a trabajar en nuestro beneficio. Absolutamente todos. Ahora, creo que la mayoría de las personas que hacen esa aseveración, invertir no es para mí, es porque se sienten que no tienen fondos o dinero para disponer o para hacer este tipo de estrategias de inversión formal. Y estoy totalmente de acuerdo en que en el caso de ellos parece muy difícil. Y no obstante, no es imposible. Es decir, hay tutoriales y hay libros que enseñan a invertir sin que uno tenga dinero. Invertir con el dinero de los demás suena interesante, ¿no? Pero es posible. Muchas gracias, doctor. Pues efectivamente, como nos dice el doctor, es una decisión. Todo el que tenga recursos puede invertir. Con eso nos damos a corte y regresamos. Pareciera que definir un plan de inversión financiera resultará ser un dolor de cabeza para muchos, pero no hacerlo es dejar la oportunidad de tener una mayor tranquilidad y previsión personal y familiar. Todo es cuestión de decisión y voluntad. Al regresar, continuaremos platicando de ¿cómo invertir? Los perfiles de los inversionistas, uno puede ser el perfil conservador. En este caso puedes buscar una renta fija que te sirve para que tu dinero no se devalúe o al menos no pierdas parte de tu poder adquisitivo. En este caso yo tengo una inversión en un fondo de renta fija y también por otra parte está el perfil de inversionista agresivo, que es el que busca unas rentabilidades más altas. Puede ser una renta variable, a lo mejor una inversión en alguna empresa. Eso es lo que define o diferencia un perfil de un conservador a un arriesgado. Depende del perfil del inversionista, depende mucho del ingreso que tenga, también depende mucho de los gastos que tenga. Si por ejemplo yo tengo un ingreso de 10,000 pesos, pero tengo, no sé, 5,000 pesos libres, puedo saber lo que yo quiero conseguir en algún futuro. Si lo necesito, no sé, rendimientos grandes, puedo buscar una inversión en renta variable, la cual te entrega rendimientos más altos, o si únicamente lo prefiero para que no se devalúe mi dinero, puedo buscar una renta fija. Ya escuchamos que no todos invertimos las mismas cantidades ni en los mismos lugares. Doctor, con referencia a eso, ¿por qué es importante el perfil del inversionista y qué entendemos por perfil? De hecho, lo primero que debiera hacer alguien que quiere invertir es conocer su perfil. Y por perfil tenemos que entender, en términos de inversión, la actitud que se tiene hacia el riesgo. La mayoría somos neutros al riesgo, es decir, ni nos va ni nos viene. Eso es lo natural. Pero hay otros dos extremos. Está el arriesgado, el atrevido, el que ama el riesgo. Y normalmente los que aman el riesgo les gusta participar en las finanzas, porque para ellos, aparte de que van a ganar mucho, consiguen una utilidad o una satisfacción de saber que hay riesgo o de que pueden perderlo todo.
Y entonces eso les regresa algo adicional a la ganancia. Del otro lado tenemos los conservadores, los que ya no creen que deban de perder dinero y por lo tanto prefieren ganar poco pero seguro. En términos estrictos, de hecho, se ha clasificado que más o menos así es como nos comportamos en la edad de los humanos. Entre más jóvenes e inexpertos somos más arriesgados. Ya en la edad madura somos moderados y cuando ya estamos retirados somos excesivamente conservadores. De hecho, las Afores así es como clasifican a la gente y gracias a eso hacen cierto tipo de inversiones por ellos y naturalmente el rendimiento depende del riesgo que se corre. De acuerdo. ¿Y hay opciones para cada perfil? Claro. Los que les gusta ser excesivamente conservadores deben de buscar instrumentos donde tengan todo el control. Por ejemplo, un pagaré. ¿Por qué? Porque legalmente yo le doy a alguien dinero y esa persona me va a regresar mi dinero más una ganancia, sea mensualmente o hasta el final. Pero yo tengo el control sobre el dinero. Cuando yo soy excesivamente arriesgado es cuando conviene entrar a valores, a la bolsa. Es cuando yo digo, yo quiero apostarle a una empresa que me genera alto rendimiento, aunque también puede ser que haya pérdidas. Entonces, ese hecho de que puede haber un gran rendimiento como puede no haberlo, genera precisamente que las acciones sean la alternativa para la gente que le gusta atreverse. Gracias, doctor. Entonces entendemos que un pagaré de un banco es como renta fija y ya irnos a los valores o a las empresas es renta variable. Muy bien, vamos a escuchar también otro testimonio sobre inversiones. Por supuesto que se puede invertir fuera del sistema financiero. Ya di un ejemplo que son los bienes inmuebles. Todos los inmuebles son inversiones que normalmente, como se ha observado en los mercados, en el largo plazo tienden normalmente a subir, excepto en casos muy específicos en donde estamos en regímenes políticos muy complejos, con economías muy golpeadas. Otra inversión muy común son los negocios. Yo tengo un dinero, quiero generar beneficios futuros, pues puedo poner un negocio. ¿Qué tipo de negocio? Pues depende mucho de cuáles son mis fortalezas, de qué mercados conozco, a qué tipo de clientes me puedo acercar y demás. Otro tipo de inversión que ahora está muy de moda, tiene 10, 15 años estando muy de moda, es la se llama Venture Capital en inglés. Es este tipo de inversión en donde inviertes en emprendedores. Emprendedores llegan, están buscando capital, te hacen una presentación de su plan de negocios y tú puedes invertir desde 10,000 pesos hasta millones de pesos. Cuando escuchamos inversiones fuera del sistema financiero, puede sonar un poco extraño, pero no lo es, ¿verdad, doctor? ¿Existen inversiones fuera del sistema financiero? Creo que la mayoría de los mexicanos lo estamos haciendo, porque la mayoría de los mexicanos tienen un negocio. Entonces lo que hicieron fue sus fondos ponerlos a trabajar en compra-venta o en la producción de algo. Eso yo creo que es una de las esenciales maneras de invertir, porque no tuvieron que pasar por ningún banco ni por ninguna institución de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, esa es una manera. Otra manera es cuando yo busco alternativas de proteger lo que es mi riqueza. ¿Cómo lo hago? A través de bienes raíces y a través de otros valores que vale la pena tomar en cuenta. En tiempos de crisis, por ejemplo, mucha gente compra diamantes, metales preciosos como oro o joyas. En tiempos recientes hemos visto el nacimiento de las famosas criptomonedas, que al último no se están manejando en el sistema financiero formal, sino se están manejando por fuera. Y también, así como hay esto de la venta de criptomonedas, también existen inversionistas de alto riesgo. Alto riesgo significa que lo único que sabemos es que del otro lado está una persona que nos está ofreciendo que nuestro dinero se va a ir a una bolsa, donde van a participar personas que van a hacer negocios, que ofrecen una alta rentabilidad o rendimiento, y que nosotros vamos a obtener una pizca de eso invirtiendo. Desafortunadamente en México falta desarrollar más eso, porque en Estados Unidos se puede invertir en la bolsa desde $100 y también se le puede apostar a un emprendedor nuevo
desde $200. Aquí en México no podemos hacer eso con 2,000 o 5,000 pesos, que sería lo ideal. Pero sobre el tiempo seguramente se va a generar esta alternativa de que las multitudes financiemos proyectos productivos. Eso es inversión. Y es inversión no formal porque no pasa ni por los bancos ni por ningún sistema de valores. Pudiéramos decir entonces, doctor, que sí vale la pena invertir dentro del sistema financiero como en los pagares bancarios, pero también ya ir investigando un poquito sobre ese otro tipo de opciones como los inmuebles o como el emprendimiento o los negocios. Eso sería diversificar, ¿cierto? Sí, de hecho, quiero aprovechar porque creo que uno de los negocios poco explorados, pero que vale la pena entender, es el del préstamo de dinero. O sea, mucha gente en los pueblos tiene un poco de capital y lo presta. No lo presta a las mismas tasas de interés que el sistema bancario, sino un poquito más alto, porque es mucho más difícil recuperar después el principal. Pero es una alternativa que también vale la pena explorar. A algunos se les conoce como agiotistas precisamente porque cobran intereses excesivos, pero también tienen riesgos increíbles. De acuerdo, doctor. Muy interesante que podemos utilizar también el préstamo, pero para invertirlo en algún emprendimiento o negocio. Con eso nos damos a corte y regresamos. La Conducef pone a tu disposición el simulador de ahorro e inversión en su página de internet www.gov.mx/Conducef, en donde podrás realizar diversos ejercicios para escoger el escenario que mejor se acomode a tus posibilidades y metas. Al regresar, continuaremos platicando de ¿cómo invertir? El primero de ellos es la deuda gubernamental. Esta es deuda que emiten los gobiernos. Tú compras un título, digamos, tú compras un contrato en donde tú le prestas 100 pesos al gobierno y el gobierno te va a regresar tus 100 pesos más una tasa de interés. Ahora quiero hablar de la deuda emitida por empresas privadas. Este es básicamente el mismo concepto que la deuda gubernamental, solamente la única diferencia es que la emite una empresa. La gran diferencia es que el riesgo pues, es mayor, dado que una empresa es mucho más fácil que quiebre que un gobierno. Una acción básicamente es un pedacito. En el caso de las acciones, si lo que hace la empresa es recibe tu recurso, lo invierte en sus operaciones, si son exitosos tendrán utilidades y te pagarán un dividendo. Además de los dividendos que cobré, puedo vender esta acción y ganar 90, ¿no? 100 menos los 10 que pagué, pues ganar 90. Bueno, como instrumentos de inversión, puede ser alguna inmobiliaria, puede ser en un bien inmueble, puede ser una criptomoneda. Esos son los instrumentos financieros, además de los ya más cotidianos, como son algún fondo de inversión o acciones. Quedamos en que todos debiéramos invertir. Pero doctor, ¿qué tipos de instrumentos son los que nos recomienda para quienes vamos empezando en esto de invertir? Bueno, si se trata de que vamos empezando, vale entrar con instrumentos de renta fija. Normalmente estos son pagarés de renta fija que se van a pagar al final, al vencimiento. Eso es lo obvio. Pero una variante de estos es lo que se llama bonos. Los bonos tienen muchas clasificaciones. El más conocido son los certificados de la tesorería, que es deuda del gobierno federal. Pero también hay UDIbonos, que son bonos que se van a indexar a unidades de inversión. Lo que significa es que van a darnos poca rentabilidad, pero nunca vamos a perder la inflación. Así que de entrada la inflación ya va a ir incluida en la ganancia del bono. Tenemos los CEDES, que son certificados de desarrollo, que también emite la federación. Y tenemos otro tipo de bonos, que son los bonos de las empresas. Aunque en México hace falta desarrollar un poco más esto de los bonos, en realidad sería algo así como los estados de la materia. Esto sería como el estado en el cual la materia está muy firme, el estado sólido, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que ahí tenemos certeza. La rentabilidad o rendimiento va a ser pequeño, pero hay mucha certeza, porque al menos el principal se va a recuperar. Existen los otros que son liquidables o líquidos, que sería como el estado líquido de la materia, y estos tienen específicamente que ver con las acciones. Las acciones, en efecto,
nos garantizan un pedacito de propiedad de la empresa y en el caso de los que tienen suficiente cantidad accionaria, también administrar la empresa o influir sobre cómo se administra la empresa. Así que nos da derechos de propiedad además de rendimiento. Entonces, es líquido porque al igual que nos da mayor rendimiento, también implica un mayor riesgo, lo cual tenemos que tener siempre mucho cuidado. Y finalmente tendríamos un estado parecido a lo gaseoso, lo que llevó a la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, que fue precisamente la existencia de los famosos derivados, los futuros y las opciones. Aquí ya no tenemos garantía de nada, simplemente es la confianza o la reputación de una empresa y entonces apostamos a sus futuros, apostamos a sus opciones y entonces de esa forma obtenemos una rentabilidad mucho más grande que la anterior, pero un riesgo también increíblemente alto. ¿Por qué? Porque como no tenemos ni siquiera propiedad de la empresa, si algo pasa con ese proyecto, nos liquida totalmente, nos deja sin opciones. Gracias, doctor. Aquí vimos ya 3 opciones, pero podemos empezar con lo que el doctor nos dice como renta fija, para ir conociendo. Vamos a escuchar un testimonio y regresamos. Lo primerito que tenemos que hacer, y eso es una introspección, es entender cuál es mi perfil de inversión. Porque mi perfil de inversionista. Porque es muy fácil y de repente nos emocionamos con grandes retornos, pero después no dormimos una sola noche después de haber entregado nuestro dinero, ¿no? Simple y sencillamente porque nuestra aversión al riesgo es muy alto y la verdad, yo conozco personas que sufren, ¿no? Por haber hecho ciertas inversiones. Siempre buscar asesoría. Para hacer inversiones, si va a ser tu primera vez o no conoces los mercados financieros, sí hay plataformas a través de las cuales lo puedes hacer solo, pero yo no lo recomiendo. Siempre revisen que la institución con la que están tratando esté avalada y sea reconocida por la Conducef. Una cosa bien importante y que pasa mucho y que genera verdaderos problemas familiares es nunca asumir riesgos que pongan en peligro cosas importantes para ti o tu familia. Las inversiones generan emociones. Por eso, doctor, ¿qué recomendaciones nos da ya para finalizar a quienes vamos a invertir? Primero, cuidar el perfil de uno. Es decir, si uno no es arriesgado, no debe de caer en eso de que mayor rendimiento, mayor riesgo. Más bien, debe uno de evitar ese primer aspecto. El otro sería la liquidez. Y la liquidez tiene mucho que ver con el horizonte de la inversión. De repente alguien va a llegar a ofrecernos maravillosos rendimientos, pero va a ser porque nuestro dinero se va a quedar con ellos por un largo plazo. Y de repente nosotros vamos a incurrir en deudas para poder solventar alguna contingencia. Entonces, es importante que el horizonte de la inversión quede claro. Y finalmente es el hecho de la diversificación. Yo siempre digo a las personas, si nunca han invertido, empiecen por invertir en instrumentos de alta garantía, de poco riesgo. Y ya que hayan aprendido, váyanse a instrumentos de mayor riesgo. Y si tienen la posibilidad, es el clásico dicho de no pongas todos los huevos en la misma canasta, utiliza diferentes instrumentos y esa diversificación va a permitir que el promedio siempre nos dé un beneficio. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y como nos dijo el doctor, aquí están estos consejos. Todos debemos invertir, pero cuidando el riesgo, el tiempo y la diversificación. Todo esto definitivo va a fortalecer tu economía.